Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Forja del Destino C31 Choque en la ladera de la montaña 3 Capítulo 31 Choque en la ladera de la montaña 3. La lección de Lindy con el Elder Soul esa mañana fue un desastre. Dado que solo había tenido unas pocas horas para descansar después de su batalla con Juanda, todavía estaba dolorida, cansada y entumecida por su veneno. Había recuperado algo de movimiento en su brazo derecho, pero aún así los ejercicios que se esperaba que realizara le resultaban increíblemente dolorosos e incómodos. Ella siguió adelante, apretando los dientes y obligándose a seguir el ritmo de la parte trasera del grupo en la carrera de la mañana. Ella evitó ser reprendida por el Elder Soul, y eso era todo lo que importaba. A ella no le importaban los imbéciles que se burlaban de sus luchas. Los largueros fueron bastante brutales ese día, y con la cantidad de veces que terminó boca arriba en el suelo, quería gritar cuando terminaron. No había tenido tiempo de recuperar su y por lo que no pudo utilizar sus técnicas. Pronto, se prometió a sí misma, borraría la presunción de algunas caras. Lindy fue interrumpida de sus pensamientos melancólicos después de la lección por la voz de Angian. Lindy. Hola, Lindy. Se sobresaltó cuando levantó la vista del estante de armas en el que se había apoyado mientras la clase se dispersaba durante el día y encontró a Angian y Anfang mirándola con preocupación. Heo Xiulan estaba parada a poca distancia detrás de ellos con los brazos cruzados, estudiándola atentamente. ¿Estás bien? Te vi favoreciendo tu lado izquierdo, Angian continuó cuando vio que realmente tenía su atención. Estoy bien, respondió Lindy instintivamente, obligándose a enderezarse a pesar del dolor en las costillas. Simplemente, tuve un par de encuentros difíciles mientras estaba explorando anoche. No regresé hasta unas horas antes del entrenamiento. Ella no explicó el encuentro con Juanda porque casi con certeza implicaría mencionar el respiradero, y Li Sujin y Zulin aún no lo habían comentado. Esto se debió principalmente a que Zulin casi se desplomó cuando llegaron al fondo del acantilado y Li Sujin tuvo que apoyarla durante el resto del viaje de regreso a la zona residencial. Angian la miró con el ceño fruncido y ella se retorció bajo la inspección. Probablemente se dio cuenta de que ella estaba ocultando algo. Está bien, si crees que estarás bien. Iba a preguntarte si querías venir a entrenar con nosotros. Quería trabajar en mi técnica Dawn's Courage ahora que he logrado abrir algunos meridianos más, pero si no estás preparado para ello. Esa era su técnica cardíaca si ella recordaba correctamente. Gracias por ofrecerte, dijo Lindy con pesar. Aunque estaré muy ocupado por un tiempo. Mi objetivo es ganar un lugar entre los 3 primeros en las lecciones del Elder Su para el premio archivo, así que estudiaré y cultivaré mucho con Li Sujin esta semana. Lindy hizo una pausa y se sintió incómoda al recordar un problema. ¿Te he presentado a Li Sujin? Ella es mi amiga en las lecciones espirituales. Heo Xiulan le dio a Lindy una mirada reprochable. No la has mencionado ni la has mencionado antes, dijo irritado Heo Xiulan. Creo que la he visto por ahí, ¿es esa chica huérfana con el pelo azul? Había notado que hablabas con ella, pero no sabía que eras tan cercano. La he visto, dijo Angian, lanzándole a Heo Xiulan una mirada tranquilizadora. Está bien. Solo asegúrate de tener cuidado con lo que haces. Si te lastimas gravemente, puedes retroceder mucho más de lo que lo hará moderar tu ritmo. Lindy asintió y miró con disculpa a Angian y Heo Xiulan. Tendré cuidado, le dijo a Angian y luego se volvió hacia Heo Xiulan. Lo siento. Estudiar con Li Sujin nunca surgió. Yo solo. Realmente necesito todas las ventajas que pueda obtener, ¿sabes? Eso pareció apaciguar a Heo Xiulan, quien suspiró teatralmente. Supongo que sería hipócrita por mi parte decirte que no te esfuerces por obtener grandes recompensas, pero debes dejar de ser tan reticente. El reproche volvió a su tono. De verdad. Apenas dices nada sobre ti mismo. Lo siento, murmuró Lindy, bajando la cabeza. Intentaré ser un poco más abierto. Me pareció mal decir eso dado lo que actualmente les estaba ocultando, pero ¿qué más podía hacer?
Después de eso se separaron y Lindy comenzó la caminata de regreso a la zona residencial. Necesitaba hablar con su Lin y Lee Soo-jin sobre la posibilidad de llevar a Bai Mason al respiradero. Haría que cultivar allí fuera mucho más seguro. El camino de regreso de Lindy a la vivienda del discípulo no fue nada agradable. Todavía se sentía dolorida y lenta, y más de uno de sus compañeros discípulos parecía tomar eso como una señal de que estaba bien chocar, accidentalmente, con ella o causarle problemas de alguna otra manera. Un gilipollas incluso la derribó mientras pasaba junto a ella sin decir palabra en la plaza. Ella memorizó su rostro andrajoso junto con los rostros de las chicas a un lado riéndose de su difícil situación. No pasó nada verdaderamente preocupante más allá de eso, pero Lindy todavía tenía el ceño fruncido firmemente en su rostro cuando golpeó con sus nudillos la puerta de Soo-jin. Lee Soo-jin. ¿Es Lindy? ¿Puedes dejarme entrar? Se oyeron algunos ruidos de arrastrar los pies desde el otro lado de la puerta y un ruido de botellas de arcilla antes de que la puerta se abriera una muesca, revelando a Su Lin frunciendo el ceño. Su expresión se alivió un poco cuando vio el rostro de Lindy. Entra, gruñó a regañadientes, abriendo un poco más la puerta y haciéndose a un lado. Ahora que Lindy pudo ver mejor a la niña salvaje, pudo ver las vendas que cubrían la parte superior de su cuerpo. Eran fácilmente visibles debajo del vestido de la niña. La mano de Su Lin seguía temblando como si quisiera rascarla antes de que la niña se detuviera. El interior estaba más desordenado de lo habitual, con una pila de vendas ensangrentadas en una esquina que Lindy reconoció como el vendaje de campo que Lee Soo-jin había hecho en la montaña. También había unas botellas de arcilla esparcidas por el suelo alrededor de Lee Soo-jin, que estaba sentada en el medio de la habitación con la cabeza gacha. Lee Soo-jin parecía que estaba a punto de desmayarse donde estaba sentada. Entonces, ¿qué es? Su Lin preguntó sin rodeos mientras cerraba la puerta de una patada detrás de Lindy. No creo que volvamos allí hoy a menos que quieras cargarla. Su Lin golpeó con el pulgar a Lee Soo-jin. La niña de cabello azul se sacudió levemente como si estuviera sorprendida por la voz de Su Lin. ¿HM? Sí. Lo siento. Yo solo. Acabo de terminar de limpiar y curar sus heridas adecuadamente, murmuró Lee Soo-jin cansada. Obtener los ungüentos y medicamentos del mercado llevó algún tiempo. Lindy miró a Su Lin mientras ella se apoyaba contra la puerta, con los brazos cruzados. La otra chica simplemente se encogió de hombros y parecía incómoda. Pensé que valía la pena aprovechar algunos ahorros para asegurarme de curarme bien. Necesitaba que Lee Soo-jin viniera para que no me engañaran. Supuse que todos necesitábamos un poco de descanso, respondió Lindy de manera neutral, mirando a Lee Soo-jin con cierta preocupación. En realidad quería hablar con ustedes dos sobre lo que vamos a hacer con Juan Da. Él no va a dejar esto. La cara de Lee Soo-jin cayó y se abrazó. ¿Estás seguro? Le ganamos. Eso debería ser suficiente, ¿verdad? El daño que hice no debería sanar fácilmente. Apunté a sus pulmones, su voz apenas era audible, incluso en la pequeña habitación. Lindy vio las manos de Su Lin apretarse contra los puños y escuchó un gruñido bajo escapar de la garganta de la niña. Estoy seguro de que él también puede conseguir medicamentos, dijo Su Lin sin rodeos. Lo hiciste bien. Pero Lindy tiene razón. No podemos asumir que se quedará abajo. Supongo que no subimos allí solos. Será un dolor de cabeza para mi casa. Estaba pensando algo un poco más, admitió Lindy con cuidado. Le gustaba pensar que había mejorado un poco hablando con la gente desde que llegó aquí. Creo que deberíamos contarle a mi compañero de casa, Bai Mason, sobre el respiradero. Si ella también cultiva allí arriba, deberíamos estar a salvo de Juan Da. Su Lin parecía claramente infeliz, pero Lee Soo-jin simplemente continuó mirando su regazo. Sí, está bien, la chica serpiente es fuerte, te lo concedo. Pero no podemos simplemente repartir nuestro premio de esa manera. Ella no hizo nada para ayudarnos, ¿y quién le impedirá simplemente compartirlo con quien quiera? Dijo Su Lin enojado. Lindy señaló que, sin embargo, Su Lin no rechazó por completo la idea. Esa tarjeta que usé para congelarlo fue algo que ella me dio, admitió Lindy en voz baja. No habría corrido si no fuera por eso. Lindy no era tonto.
Había recibido un buen golpe al caerse. Si él hubiera seguido luchando, había buenas probabilidades de que ella también hubiera caído. Lindy se estremeció al pensar en lo que podría haber sucedido. Y no creo que ella comparta la ubicación del respiradero. Hasta donde yo sé, soy el único con quien ella realmente habla. No tengo ningún problema en decírselo, murmuró Lee Soo-jin. Sí, si eso significa que no tenemos que pelear por ello otra vez, ¿no es mejor? Su-lin se tensó, sus nudillos se pusieron blancos antes de dejar escapar una larga respiración, relajándose a la fuerza. Bien. Si quieres confiar en ella, lo haremos. Lo que pase es culpa tuya. Correcto. Probablemente deberíamos ir a mi casa entonces, respondió Lindy, aliviado de que hubieran aceptado. Lindy hizo todo lo posible para ocultar el tambaleo en su postura. El entumecimiento seguía desapareciendo lentamente. Pensé que ustedes dos deberían estar allí cuando hablemos con ella sobre esto. Los dos estuvieron de acuerdo con bastante facilidad, de mala gana en el caso de Su-lin y apáticamente en el de Lee Soo-jin. Lindy realmente esperaba que la otra chica estuviera en mejor forma una vez que pudiera dormir un poco. Poco tiempo después, los tres llegaron a la casa de Lindy. Lindy llamó 2 veces a la puerta antes de abrirla. Bye Mason, estoy en casa y tengo un par de invitados, ¿está bien dejarlos entrar? Ella llamó mientras abría la puerta con un crujido y miró hacia adentro. ¿Invitados? Su compañera de casa volvió a llamar cuando salió de su habitación, con un ligero ceño fruncido por sus hermosos rasgos. Su cabello todavía estaba ligeramente húmedo, aunque por lo demás estaba tan impecable como siempre, por lo que debió estar lavando. Lindy no estaba segura de cómo se bañaba Bye Mason en su habitación, dado que nunca había visto un lavabo o una bañera en las pocas veces que había vislumbrado el interior. Supongo que está bien. Debo pedirle que se abstenga de utilizar nuestra cámara de meditación. Actualmente tengo algunos efectos establecidos para mi propio cultivo, dijo Bye Mason mientras cerraba la puerta de su dormitorio. Lindy entró y dejó la puerta abierta para sus otros amigos. Está bien, respondió ella. En realidad queríamos hablar contigo sobre algo. Bueno, más bien quería ofrecerte algo y no sería justo que no estuvieran aquí. Bye Mason inclinó la cabeza hacia un lado con curiosidad mientras miraba a las 2 chicas que Lindy había traído. Su-lin parecía tensa e incómoda al mismo tiempo, con sus orejas puntiagudas y peludas apoyadas contra el costado de su cabeza mientras se enfrentaba obstinadamente a la mirada de Bye Mason, abatida. Lee Soo-jin parecía estar haciendo su mejor imitación de un ratón asustado, aunque, al menos, hizo el esfuerzo de inclinar la cabeza respetuosamente y murmurar un saludo ininteligible. Ya veo, Bye Mason respondió neutralmente. Cierra la puerta, añadió en el mismo tono, dirigiéndose hacia el fuego alegremente ardiente en el hogar. Supongo que esto tiene que ver con por qué estás herido, Lindy. Sí, lo hace, admitió Lindy mientras seguía a su compañera de cuarto. Hizo un gesto para que Su-lin y Lee Soo-jin lo siguieran una vez que el dúo cerró la puerta detrás de ellos. Anoche estábamos explorando un poco y buscando mejores lugares para cultivar. Una búsqueda digna, dijo Bye Mason. ¿Entonces entraste en conflicto con otro discípulo por eso? ¿Cómo sabes eso? Su-lin espetó. ¿Qué? ¿También obtienes algo de adivinación en el paquete? Bye Mason le dio a Su-lin una mirada reprochable, que la detuvo en seco. El venenoso que se aferra a ustedes dos tiene un diseño artificial. Obviamente no vino de una bestia espiritual. Ya está empezando a desvanecerse. No durará más que quizás medio día más. Gracias. Yo también lo había pensado, pero no estaba seguro de si había cometido un error o no. Lee Soo-jin se estremeció cuando la mirada de Bye Mason aterrizó sobre ella, pero continuó, ¿puedo preguntar? ¿Crees que deberíamos acudir a los ancianos para hablar de esto? Él nos atacó, ¿no se supone que eso va contra las reglas? La expresión de Bye Mason era ilegible. No esperaba mucho, ¿no? Supongo que esto sucedió muy lejos de las rutas principales. Sí, lo hizo Ling y estuvo de acuerdo. Incluso dijo que dudaba que los ancianos hicieran algo al respecto. Tiene algo de razón, respondió Bye Mason mientras se sentaba elegantemente junto al fuego, doblando sus manos en su regazo. La tregua no es férrea.
Los ancianos de la secta están demasiado ocupados para observar cada parte de la montaña a la vez. Investigarían un asesinato, por supuesto, o tal vez incluso lesiones graves y permanentes si el discípulo en cuestión mantuviera su interés. Pero no, la justicia del imperio está lejos de ser absoluta, digan lo que digan sus defensores. Los hombros de Li Sujin se hundieron aún más y miró al suelo desde donde estaba detrás de Su Lin. Eso suena bastante bien, Su Lin gruñó, su cola se retorcía de manera agitada alrededor de su cintura. ¿Se lo vas a decir o qué? Ella preguntó, echándole un vistazo a Lindy. Lindy asintió y respiró profundamente. Se sentiría realmente tonta si Bai Meisen no aceptaba venir. Encontramos un depósito de piedra espiritual natural. Tenía vetas de cristal amarillas y rojas y estaba ventilando una especie de niebla que reaccionaba a nuestros Argent Foundations. Esperaba que te interesara cultivar con nosotros cuando vayamos allí. Lindy pudo ver las cejas blancas como la nieve de Bai Meisen elevándose mientras la otra niña la miraba fijamente. ¿Los tres encontraron uno de los respiraderos de la montaña? Yo había estado, Bai Meisen se quedó atrás, sacudiendo la cabeza. Tu fortuna es bastante asombrosa, pero supongo que una con sangre de zorro sería útil para penetrar ilusiones. ¿Qué quieres decir? Lindy preguntó antes de que Su Lin pudiera decir algo grosero. Hay un puñado de sitios de este tipo en cada una de las montañas de la secta. Esta montaña tiene los depósitos más pequeños y menos potentes. Es por eso que la secta exterior se encuentra aquí. En esta montaña están escondidos como premios para discípulos emprendedores, explicó Bai Meisen. Había pensado que estaba en el camino hacia uno de ellos, pero no pude penetrar la formación ilusoria que lo rodeaba. Eso explicaría la facilidad del camino por el acantilado, pensó Lindy. Se había preguntado por qué nadie lo había encontrado desde ese lado, pero estaba demasiado distraída para pensar realmente en ello. Miró a Su Lin, quien se encogió de hombros irritado. Podía oler un montón de y en el aire destinado a desviarnos del camino. Pensé que era una bestia marcando su territorio, murmuró Su Lin conscientemente. Creo que encontraré tiempo para unirme a ti, reflexionó Bai Meisen. Resultaría una bendición al permitirme completar el alma argenta y pasar a otras tareas. A Lindy le pareció bastante complacida. Los cuatro pasaron algún tiempo después discutiendo cuándo sería el mejor momento para cultivar en el respiradero y, al final, acordaron reunirse después de las lecciones matutinas de Lindy. Eso decidió, se separaron y tomaron caminos separados. Lindy se fue a la cama. Necesitaba descansar para no correr el riesgo de quedarse dormida durante la conferencia del Elder Su. Contacto, 2. Forja del Destino C32 Choque en la ladera de la montaña 4 Capítulo 32 Choque en la ladera de la montaña 4. El sueño dejó a Lindy sintiéndose renovado. Su costado todavía estaba entumecido, pero el movimiento había regresado en gran medida a su brazo. Ella sintió un poco de satisfacción cruel por el hecho de que Huang Da no estuviera presente en la conferencia del Elder Su. Pero ella no se dejó habitar. En cambio, se centró en la conferencia del Elder Su sobre la función y el significado de la técnica Argent Soul. Fue interesante aunque a veces un poco difícil de seguir. La técnica Argent Soul y sus formas más avanzadas funcionaban según el principio de que cada individuo era único y tenía el potencial de encontrar un equilibrio perfecto entre los elementos imperiales. Pocos lograron jamás este potencial, pero el equilibrio siguió siendo el núcleo de la técnica. Era esencialmente el refuerzo del yo. Los ejercicios en los que se basó la técnica Argent Soul tenían como objetivo purificar el I que el cultivador absorbía de toda esencia elemental, dejando solo el I puro y sin adulterar del mundo. En principio, lo que en realidad estaban haciendo no se acercaba ni por asomo a esa pureza, y sus cuerpos no podrían soportarlo si así fuera. El alma argenta fue diseñada para permitir a sus usuarios extender lentamente una capa fundamental de I puro, por todo su cuerpo, comenzando con el dantiano y luego extendiéndose a los huesos y órganos, reforzándolos para manejar cantidades más grandes y densas de I. Lo que significaba exactamente el equilibrio variaba de persona a persona, ya que cada individuo era único. Se dio a entender, pensó Lindy, que las fuertes personalidades de ciertos ancianos eran el resultado del dominio de la línea de artes de cultivo Argent Soul porque magnificaba las peculiaridades únicas del individuo que la usaba. Cuando terminó la lección,
Lindy se quedó atrás una vez más para hacerle una pregunta al anciano, esta vez sobre su reciente experiencia con las píldoras de cultivo. El anciano le informó que, como alguien de origen simple, el cuerpo de Lindy simplemente no estaba aclimatado a grandes cantidades de energía medicinal. Dado su cultivo y su uso continuo de píldoras, ahora debería estar esencialmente bien usarlas como quisiera, aunque el anciano le advirtió que algunas medicinas no deberían usarse hasta que se alcanzaran ciertos reinos. Ignorar tales advertencias podría tener consecuencias nefastas. Lindy cayó fuertemente en cultivo a medida que pasaba el resto de la semana. Apenas comía ni dormía mientras se concentraba en dominar los siguientes ejercicios del arte del cultivo del alma argenta. Fue una sensación embriagadora, tener el ipuro en su cuerpo expandiéndose lentamente y absorbiéndose en sus huesos comenzando desde la columna hacia afuera. Con cada respiración que pasaba cultivando, la energía fluía más suavemente y con menos pérdidas. Se sentía como si hubiera estado congestionada toda su vida y recién ahora podía respirar libremente mientras su fundación argent se expandía desde el hueso hasta el órgano, absorbiendo y tejiendo la carne. Fue extraño estar tan consciente de su cuerpo y algo desorientador al principio. Estaba lo suficientemente contenta como para recibir otra pastilla de la fundación y, aunque eso la confundió, ella no creía haber avanzado lo suficiente la semana anterior para ganárselo. Quizás los ancianos eran después de todo, consciente del altercado en el respiradero. Sus lecciones con el Elder Soul también continuaron a buen ritmo. Ella crecía más rápido y más fuerte cada día. Ellie reforzaba su cuerpo permitiéndole mejorar más rápido de lo que un mortal podría esperar. También estaba empezando a hacerlo razonablemente bien en los largueros. No podía afirmar que estaba ganando ni siquiera cerca de la mayoría de ellos, excepto cuando los enfrentamientos por equipos la favorecían, pero estaba mejorando cada vez más a la hora de hacer que sus enemigos trabajaran para sacarla de la pelea. Podría igualarlos si trabajara lo suficiente. Esa fue la verdadera alegría del cultivo para Lindy, el hecho de que realmente era posible abrirse camino desde el fondo del montón con suerte y dedicación. Juan Da era un buen palo con el que medirse. Él era fuerte pero ella podía ver su nivel a su alcance, a diferencia de Bai Mason o San Liling, quienes estaban mucho más allá de su capacidad para siquiera pensar en igualar. Por el contrario, Juan Da era alguien a quien sentía que podía vencer si trabajaba lo suficiente. Pero era rápido, e incluso un solo golpe podía resultar paralizante. Entonces, además de trabajar en la penúltima capa de su alma argenta, canalizó parte de la energía que había absorbido de su pastilla de la fundación y hacia la apertura de un segundo canal en sus piernas. Esto le permitiría comenzar a aprender el siguiente conjunto de ejercicios para su arte Sebo Crescent Step. Si había algo que no había cambiado con respecto a su vida mortal, era el simple axioma de que la velocidad era vida. Lindy no podría ser golpeada, atrapada o asesinada si sus perseguidores y enemigos no pudieran seguirle el ritmo desde el principio. Sin embargo, Lindy no se centró exclusivamente en el entrenamiento. Estaba lo suficientemente consciente de quienes la rodeaban como para ver que Li Sujin no mejoraba con el descanso. Li Sujin permaneció abatido y apático a medida que pasaban los días. Aunque continuó mejorando, logró llegar a la cuarta capa de Argent Soul durante su cultivo cooperativo. Lindy vio las bolsas que crecían bajo los ojos de la niña y la forma en que perdía el control incluso de los ejercicios físicos básicos que Lindy le había mostrado una docena de veces. Honestamente, eso molestó a Lindy, aunque su temperamento no estaba dirigido a Li Sujin. No, ella estaba enojada con ese pervertido larguirucho que había afectado tan gravemente a su amiga. Al menos había estado fuera de la clase del Elder Su durante unos días, incluso si su ausencia estaba empezando a desencadenar su paranoia. Li Sujin se estaba volviendo cada día más retraída, por lo que Lindy se encontró en la poco envidiable posición de necesitar iniciar una conversación incómoda. Ella decidió esperar hasta que terminaran de cultivar en el respiradero durante el día, dejando atrás a su Lindy Bai Mason para continuar. Después de descender por el acantilado y comenzar a caminar por el sinuoso camino de regreso a la plaza, Lindy reunió su determinación para hablar. No tienes que seguir preocupándote, ¿sabes? Tenemos el respiradero. Vamos a conseguir esos pases y frotarle la cara. Lindy tenía la intención de hacer más que eso, pero no había razón para alarmar a la niña pacifista con promesas violentas. Li Sujin se sorprendió por sus repentinas palabras y la miró con recelo mientras caminaban por el sendero de montaña bañado por el sol.
El hematoma en su mejilla se estaba desvaneciendo, aunque todavía dejaba una marca fea. Sí, por supuesto que lo haremos, Lee Soo-jin respondió en voz baja antes de bajar la cabeza y volver a mirar el suelo que tenía delante. Lindy frunció el ceño y cruzó los brazos, dejando las manos escondidas en las mangas, un gesto que había copiado de Bai Mason. Tener las manos ocultas era algo útil. Ella supuso que por eso le dieron a todos estas mangas ondulantes. Finalmente suspiró explosivamente. Mira, sé que ese no es tu verdadero problema. Pero no estoy seguro de qué decir. Hiciste lo que tenías que hacer. Si no lo hubieras hecho, él me habría dejado después y luego nos habría hecho lo que quisiera después. Incluso si sus intenciones probablemente no eran vulgares dada su reacción insultante, ella todavía sentía disgusto ante la idea de estar a merced del pervertido. Me alegro de que lo hayas hecho, pero no me alegra que te esté deprimiendo tanto. Entonces ayúdame a entender, ¿quieres? Lee Soo-jin agarró la parte delantera de su vestido entre sus manos y no levantó la vista. No estaba bien usar mi arte de esa manera. No es para lo que está destinado. No debería haberme sentido satisfecho cuando sentí su dolor. No debería haberme sentido feliz cuando vi su sangre. No quiero ser así. Las cosas no deberían ser así. No deberíamos estar dispuestos a lastimarnos tanto unos a otros por cosas como esta. Todos somos ciudadanos imperiales, se supone que los cultivadores son virtuosos. Su voz comenzó tranquila, haciéndose cada vez más fuerte y angustiada hasta sus últimas palabras, que prácticamente fueron gritadas cuando se detuvo en el camino. La ley no debe ignorarse ni eludirse, ella hizo un gesto impotente. Papá. Papá siempre me leía los clásicos y yo pensé que los cultivadores debían encarnar las virtudes, pero quizás por eso mamá nunca leyó de ellos. Lindy guardó silencio. Ella realmente no tenía ninguna base para entender lo que decía la otra chica. Antes de venir aquí ya sabía que las cosas no eran así, empezó con fuerza. El mundo no es justo y la gente pisoteará a los demás en el momento en que sienta que les beneficiará. Lindy mantuvo la culpa fuera de su voz. Ella había hecho lo mismo después de todo. Para mí, los cultivadores eran simplemente personas lo suficientemente fuertes como para hacer lo que quisieran. Recuerdo la primera vez que vi un cultivador. Fue cuando un par de guardias de las puertas exteriores pasaron por el burdel donde trabajaba mi madre cuando yo era joven. Vi los moretones en ella y en las otras mujeres al día siguiente, vi la mierda que rompieron los guardias y vi que la única chica nueva perdió la mitad de sus dientes cuando un guardia la abofeteó. Nadie nunca los llamó la atención. Lee Soo-jin había levantado la vista y la miraba horrorizada. Lindy no se sorprendió. La otra chica estaba bastante protegida. Se supone que tales excesos son. Eso es. Quiero decir, Lee Soo-jin se dejó llevar por la incoherencia. Se retorció las manos, claramente sin tener idea de qué decir. Lindy soltó una risa ligeramente amarga. Sí. Muchas cosas no deberían ser como son. Incluso si Lee Soo-jin no quería hablar con ella después de esto, estaba bien. Lee Soo-jin no podía permitirse el lujo de seguir creyendo en los cuentos de hadas. El punto es, puedes retorcerte las manos y quejarte de ello, vivir con ello o intentar hacer algo al respecto. No soy del tipo que intenta cambiar las cosas, pero tal vez tú sí. Nunca podrás hacer nada al respecto si te derrumbas la primera vez que tienes problemas. ¿No se supone que enfrentar el mal también es virtuoso? Lindy siguió caminando, haciendo una mueca ahora que Lee Soo-jin ya no podía ver su rostro. ¿Qué diablos estaba diciendo? Se sorprendió un poco cuando escuchó los pasos de la otra chica, apresurándose a alcanzarla. Lamento haberte hecho mencionar algo como eso. Lee Soo-jin se disculpó mientras se ponía al día. Ella todavía parecía abatida, pero el horror se había desvanecido de su expresión. También parecía incómoda cuando miró a Lindy, y eso dolió más de lo que Lindy pensó que dolería. Pero tienes razón, añadió Lee Soo-jin. Alejar mi cara de la corrupción no es mejor que ser parte de ella. Papá estaría decepcionado de mí si volviera a casa ahora. Solo tendré que tener cuidado de no permitirme volverme complaciente. Lindy le lanzó una mirada sorprendida. ¿Lee Soo-jin había estado pensando en irse?
Eso fue más extremo de lo que esperaba. Sacudiendo la cabeza, Lindy golpeó su hombro contra el de Lee Soo-jin, sintiéndose aliviada cuando la otra chica no se inmutó. Me alegra oírlo. Ahora pongámonos en marcha. No queremos llegar tarde. Lee Soo-jin hizo un sonido de acuerdo y aceleró su ritmo, prácticamente trotando para seguir el ritmo del paso más largo de Lindy. Aunque el comportamiento de Lee Soo-jin mejoró después de su conversación, la semana no terminó con una nota tan positiva. El último día de la semana, Lindy entró temprano a la sala de conferencias del Elder Su, solo para encontrarse cara a cara con Hwang Da. Lee Soo-jin se había separado de ella anteriormente para recuperar algunas notas antes de la lección, por lo que estaba sola. Bueno, estaban en una habitación razonablemente llena, pero eso no ayudó a su sensación de aislamiento. Hola, dijo Hwang Da de una manera notablemente amistosa dado como terminó su última reunión. Parecía bastante exhausto mientras se apoyaba en la última fila de bancos, estudiándola atentamente. Te ves más encantadora que nunca. Ella le frunció el ceño, ansiosa por sacar uno de sus cuchillos. Vete al infierno, silbó en voz baja. No tengo nada que decirte. Las comisuras de sus labios se curvaron de diversión y ella tuvo que contener el impulso de golpearlo. No hay necesidad de ser grosero. Te subestimé demasiado. Lee Soo-jin también, supongo, reflexionó. Me costaste bastante, añadió en un tono más peligroso. Mi talismán de escape, 2 docenas de piedras rojas de tratamiento. Fue realmente una noche cara. Olvidaste negarte el premio, respondió Lindy vengativamente, cruzando los brazos. Sí, supongo que nunca tuve la oportunidad de abrazarte, mi dulce flor de la noche. Lindy se sonrojó mientras levantaba la voz lo suficiente para que otros cercanos la escucharan, dibujando miradas en su dirección. Aunque me temo que he estado haciendo uso de la otra cosa, dijo Hwang Da en voz más baja. No es que tú y tus compañeros lo uséis todo el día. Lindy lo miró fijamente. Ella no había pensado en eso y realmente la molestó. Te lo ofrecimos en primer lugar, tú. Hwang Da agitó la mano con desdén. ¿Qué razón tuve para permitirme más competencia de la necesaria? Preguntó retóricamente. En cualquier caso, preferiría dejar eso atrás. ¿Te gustaría venir a cenar conmigo esta noche? Ella lo miró boquiabierta, desconcertada por su absoluta arrogancia y delirio. No, eres un pervertido, ¿por qué carajo lo preguntarías? Hwang Da frunció el ceño y logró parecer realmente molesto. Quería celebrar mi gran avance y, como la musa que finalmente me impulsó a atravesar la cima, pensé que era apropiado. Lindy se puso rígido, retrocediendo un paso del niño, de repente receloso. Estás mintiendo. Hwang Da se levantó para mantenerse erguido, mirándola, directamente a los ojos. Me temo que no. Conseguí al oso ayer mismo. Todo es gracias a ti, por eso estoy dispuesto a renunciar a deudas pasadas, dijo, con una sonrisa en sus labios. Lee Soo-jin era más peligroso de lo que esperaba, pero tú. Los dos ni siquiera podrían haberlo hecho tocado yo sin ti. He decidido que te quiero, continuó, haciendo que los pelos de la nuca se pusieran de pie mientras levantaba la mano como para acunar su mejilla. Ella apartó su mano, ignorando el creciente número de miradas que recibían. No me toques, ella silbó. Y no me importa lo que quieras. Ella se dio la vuelta deliberadamente, confiando en que él no la atacaría en medio de la sala de conferencias. Está bien. Sabía que no te someterías fácilmente, dijo, haciéndola ruborizar aún más. Espero que ambos podamos disfrutar de la persecución. Después de eso fue bastante difícil concentrarse en la lección. Contacto, 2. Forja del Destino C33. Paz Menguante 1 capítulo 33. Paz Menguante 1. ¿Esa oferta de formación con todos vosotros sigue abierta? Lindy preguntó después de que la lección del Elder Show terminó ese día. Ella se había desplazado hasta donde Anjian y los demás estaban en la base del acantilado que formaba uno de los límites del campo de entrenamiento. Quería trabajar en el fortalecimiento de sus artes esta semana, y practicar con Anjian y su grupo era su mejor opción para eso. No estaba del todo preparada para empezar a utilizar las nuevas técnicas en los largueros de clase, pero quería empezar a finales de semana, lo que significaba pulir sus habilidades de antemano.
Anjian hizo una pausa para firmarle algo a Anfang y la miró con una sonrisa. Lo es, tienes las cosas lo suficientemente pulidas como para que estés dispuesto a presumir un poco, añadió, haciéndola sonrojar un poco de vergüenza. Por supuesto, Anjian sería lo suficientemente perspicaz como para decir que había aprendido algunos trucos nuevos. Algo interesante, espero. Lo necesitarás para seguir el ritmo, intervino Heo Xiulan desde donde estaba sentada en uno de los bancos cercanos. No quisiera que te quedaras atrás. Tengo la intención de completar mi avance hacia Yadoso a esta misma hora la próxima semana. Y Fan y yo deberíamos llegar a Silver cuando termine la tregua o poco después, dijo Anjian. Anfang sonrió ampliamente ante esto, enderezando sus hombros con orgullo. Con tus nuevas técnicas, supongo que tú también estarás bien, añadió Anjian tranquilizadoramente. Tengo algunas opciones bastante buenas que no he mostrado, admitió Lindy, sintiendo cierta preocupación. Las filas de aquellos que habían alcanzado el segundo reino en una o ambas formas de cultivo estaban creciendo, pero ella todavía sentía que no estaba del todo lista para abrirse paso. Aunque necesitan algo de pulido en el combate real. Bueno, para eso están estas sesiones, dijo Anjian, estudiándola detenidamente. Dicho esto, ¿todo te va bien? Escuché que tuviste una discusión en la sala de conferencias del Elder Su el otro día. Lindy frunció el ceño al recordar ese encuentro. Cada vez que pensaba en ello se enojaba más. Juan Da no tenía ningún derecho a hablarle así ni a actuar como si fueran algo más que enemigos. Sí. En realidad quería advertirte sobre eso. Ese chico Juan Da y yo tuvimos un desacuerdo sobre algunos recursos, y eso de alguna manera se convirtió en que él decidiera que Lindy se quedó atrás, con expresión de disgusto. Él decidió que iba a perseguirme. Él es un pervertido. Estaba acosando a mi otro amigo, Li Sujin, antes de cambiarse a mí. Quizás quieras tener cuidado con él. Realmente no sé qué va a hacer. ¿Entonces no estás interesado? Heo Xiulan preguntó con curiosidad. Supongo que no es tu tipo. Y los hombres insistentes son muy groseros. Aún así, la familia Juan es bastante rica y prestigiosa, según recuerdo, aunque un poco extraña. Podrías hacerlo peor. Heo Xiulan hizo una pausa reflexiva y luego enmendó quizás no si realmente cambió de opinión tan rápidamente. Lindy miró fijamente a la otra chica. No. No estoy interesado en absoluto. Intentó que Li Sujin y yo nos separáramos y lo eligiéramos el uno al otro y Su Ling, como el idiota arrogante, era alguien por quien deberíamos haber peleado. Luego nos atacó cuando no lo hicimos. Ah. Eso pareció convencerla, siguiendo la forma en que Heo Xiulan hizo una mueca. Aún así, deberías intentar no caer en esa vulgaridad, reprendió. Nadie respetará a una dama que habla así. Anjian tosió para llamar su atención. Tanto él como su primo tenían expresiones incómodas, probablemente en la dirección en la que parecía dirigirse la conversación. Estaré atento a él. No te preocupes. Comencé a trabajar en el arte de la espada de mi familia y no soy exactamente indefenso en una pelea. Ninguno de nosotros lo es. Lo sé. Él no es más que un cabrón astuto. Lindy miró la ceja levantada de Heo Xiulan y resopló irritado. No es que la chica se equivocara al hablar como un plebeyo, hizo que otras personas la menospreciaran. Es sigiloso y tiene algún tipo de efecto venenoso en su arma. Esa podría ser una técnica. Simplemente mantén los ojos abiertos. Lo haremos, respondió Anjian. Si quieres unirte a nosotros, dirígete al campo de entrenamiento en el que nos conocimos antes en aproximadamente 2 horas. Comenzamos por ahí y continuamos hasta que comienzan las lecciones del Elder Su. Lindy asintió. Eso le daría algo de tiempo para cultivar en el respiradero con los demás y hablar con Li Sujin y Su Ling sobre la posibilidad de unirse al grupo de Anjian para entrenar. Quería asegurarse de que estuvieran interesados antes de intentar convencer a Anjian y a los demás. Si la sesión de entrenamiento conjunta saliera bien, tal vez podría convencer a Li Sujin y Su Ling de que dejaran que el grupo de Anjian compartiera el desahogo a cambio de más sesiones de entrenamiento. Había tantas cosas que todavía necesitaba hacer. Los niveles de estrés de Lindy no se vieron ayudados por la atmósfera en la montaña.
donde quiera que miraba, había señales de que sus compañeros discípulos estaban entrenando furiosamente y preparándose para el fin de la tregua. Las miradas codiciosas que había recibido inmediatamente después de la prueba del Elder Soul estaban regresando. Cada vez se sentía más acorralada y rodeada de enemigos. No ayudó que sus oídos captaran la palabra que circulaba. Esa estúpida conversación con Juan Da en el salón del Elder Soul aparentemente había alimentado todo tipo de rumores, la mayoría de los cuales la pintaban como la cazapiedras espiritual por liderar a un vástago rico para su propio beneficio. Parecía que el bastardo incluso tenía fans entre las otras chicas, a juzgar por las miradas frías que recibió y las palabras murmuradas que escuchó al pasar. Cuando se unió a Bai Meisen y los demás para dirigirse al respiradero, Lindy definitivamente estaba de humor para golpear algo a pesar de haber estado recientemente en la lección del Elder Soul. Lindy terminó impartiendo una lección improvisada sobre cultivo físico para Li Sujin y Su Ling, quienes buscaban realizar mejoras en ese sentido. Bai Meisen se contentó con simplemente sentarse junto al respiradero meditando, mientras la niebla plateada giraba a su alrededor en una amplia espiral. A Su Ling le gustó más, mientras Li Sujin escuchaba, parecía que se estaba concentrando en llegar a Lake Red Soul por el momento. Parecía que Li Sujin había estado descuidando su cultivo base a favor de expandir su abrir meridianos y aprender artes. Lindy planteó la idea del entrenamiento grupal durante su estancia en el respiradero. Li Sujin se había mostrado receptivo a la idea, pero Su Ling se había mostrado más reacio. Entre ellos dos y las propias preocupaciones de Su Ling finalmente aceptó intentarlo. A pesar de sentirse un poco mejor, Lindy todavía se sentía nerviosa y agitada mientras descendía la montaña después. Cuando llegó al campo de entrenamiento oculto y atravesó la barrera, se sorprendió al descubrir que había llegado temprano. La única allí era Anjian, que estaba agachada en medio del campo, hablando con el cachorro de tigre que había visto con él varias veces durante sus encuentros iniciales. Eijin, ahora somos realmente socios, ¿no? Tienes que empezar a trabajar conmigo aquí. Necesito poder incluirte en mis tácticas. El apuesto niño le suplicó al cachorro, que estaba acurrucado a sus pies, aparentemente ignorándolo. Lindy se aclaró la garganta torpemente. Hola, Anjian, ¿estoy interrumpiendo algo? Anjian parpadeó y miró hacia arriba, con las manos apoyadas en sus rodillas. Ah, Lindy, no lo eres. Solo estoy tratando de hacer que estos huesos perezosos trabajen conmigo, dijo con una nota de frustración. Ya tuve que llevarlo aquí, y ahora, Anjian se detuvo mientras el cachorro de tigre se levantaba, todavía de espaldas al niño, y se acercó a Lindy. Lindy miró con curiosidad al cachorro, que se había detenido a sus pies, mirándola con arrogancia felina. El cachorro la miró fijamente antes de sentarse nuevamente y rozarle la oreja con una pata antes de comenzar a acicalarla. La hembra puede acariciarme ahora. Lindy se estremeció cuando una voz que sonaba como la de un joven arrogante pareció resonar en sus oídos. Habiendo hablado con Kui antes, no la tomaron completamente por sorpresa, pero le sorprendió lo clara que era su voz. Fue quizás porque se había acercado más al reino amarillo y había dominado la cuarta capa de Argent Soul. ¿Por qué debería hacerlo? Le estás dando problemas a Anjian, ¿no? Incluso sabiendo que las bestias espirituales atadas le entendían, todavía se sentía bastante tonta hablando con un animal. Eijin parecía desconcertado. Acaríciame. El holgazán no tiene nada que ver con eso. El pequeño felino era definitivamente exigente. Lo siento por eso, dijo Anjian mientras se acercaba, mirándole mal a su primo. Él siempre fue mimado junto con los otros cachorros en casa, así que... El holgazán simplemente está celoso y desearía que su pelaje fuera lo suficientemente sedoso como para acariciarlo. El cachorro entró con altivez. Ahora, acaríciame, Cowan. Hace calor. Lindy se mordió el labio, riéndose de la expresión de Anjian, pero intentó mirar al cachorro con severidad. Si te acaricio, ¿escucharás lo que dice Anjian? Preguntó Lindy. Sintió que debería estar más molesta por el tono exigente y altivo del espíritu, pero no pudo lograrlo. Después de todo, él era solo un gatito. Lindy tuvo la impresión de que el cachorro de tigre le hacía pucheros a pesar de la limitada expresividad de su rostro. Eso es aceptable, él respondió con gran dignidad.
Suspiró y se agachó para rascarse detrás de las orejas del cachorro antes de mirar fijamente a Angian. El pelaje de Eijin era realmente increíblemente suave y sedoso, y el cachorro empujó su cabeza contra su mano mientras ella lo acariciaba. Angian se frotó bruscamente el cabello con una mano. Gracias, dijo, mirando a Lindy antes de centrarse en Eijin. Akum, Wite. Entiendo que realmente no me respetas, pero esto tiene que parar. Necesito que trabajes conmigo. ¿De verdad solo quieres holgazanear todo el día sin hacerte más fuerte? El holgazán no puede decir esas cosas. El cachorro de tigre respondió, mirando desde debajo de la mano de Lindy con desdén. ¿Dónde estaban esas palabras cuando perdiste tu tiempo bajo tu padre y el mío? Lindy se sintió incómodo cuando la expresión de Angian se contorsionó hasta convertirse en un ceño fruncido. Sí, desperdicié algunas oportunidades, respondió evasivamente. Lindy no extrañó la forma en que la miró brevemente. Pero te dije que quería empezar a compensar eso, ¿no? ¿Cómo se supone que voy a ponerme al día si ni siquiera me das la oportunidad de intentarlo? Soy responsable de quienes me rodean, Xulan, Fang, Yu y otros también una vez que regrese. Necesito tu ayuda con eso. Lindy no estaba del todo segura de cómo se sentía al quedar fuera de esa lista, por lo que se concentró en la sensación relajante del pelaje suave mientras pasaba su mano por la espalda del cachorro. Eijin no respondió de inmediato y le acarició la mano. Supongo que me he aburrido. Muy bien. Te honraré con mi presencia, él respondió imperiosamente. Además, no serviría negar a los demás mi magnífica presencia. Angian apoyó brevemente su rostro en la palma de su mano, dándole al cachorro de tigre otra mirada frustrada, antes de volver a mirar a Lindy. Lamento que hayas tenido que escuchar eso, pero gracias por lograr que me escuchara. No hay problema, respondió Lindy torpemente. Dicho esto, ¿crees que podría pedirte un favor? Angian asintió fácilmente. Supongo que te debo una. Adelante, respondió, haciéndole un gesto para que continuara incluso cuando Eijin golpeó su cabeza contra su mano para recordarle que siguiera acariciándola. Esperaba poder traer a Li Sujin y Sulin, mis otros amigos, para entrenar aquí también a veces. A todos nos vendría bien un poco de trabajo en nuestras habilidades de lucha. Eso fue quedarse corto, particularmente en el caso de Li Sujin. Bueno, no me importa que uses el campo. Pero supongo que te refieres a entrenar con nosotros. Angian hizo una mueca y se rascó la nuca como solía hacer cuando pensaba. Déjame hablar con los demás sobre esto. Dame un día o dos, ¿de acuerdo? Claro, Lindy respondió, rascándose a Eijin detrás de las orejas una última vez mientras escuchaba el sonido de otros entrando a través de la barrera. Era hora de empezar con el entrenamiento propiamente dicho. Fue un poco estresante estar en el centro de atención. Frente a ellos, Lindy pudo ver la curiosidad de Angian y Anfang, el interés calculado de Heo Xiulan y la severa aversión de Fan Yu. Entonces, este primer arte es, Lindy comenzó nerviosa, dejando caer su flauta en su mano. Control de área, supongo. Me hace más difícil golpear y confunde los sentidos de la gente. Puedo incluir a otros, pero es más agotador. Angian tarareó pensativamente, dándole a su flauta una mirada curiosa. No te canses. Fan, ¿quieres intentar etiquetarla? El niño calvo asintió amistosamente, dio un paso adelante y ajustó las envolturas de práctica sobre sus nudillos. Mientras los demás se retiraban, él cayó en una postura neutral, con los puños levantados en guardia. Lindy lo estudió y las lecciones del Elder Soul le permitieron captar los matices de su postura inicial. Se inclinó a la defensiva, pero podría pasar rápidamente a un modo más ofensivo si tuviera la oportunidad. Lindy contuvo una risa autocrítica mientras levantaba su flauta. Me pareció extraño saber incluso tanto. La niebla se elevaba desde los huecos de su flauta mientras sonaba la primera nota melancólica de la melodía del Valle Olvidado. En cuestión de momentos, el campo que los rodeaba se volvió tan oscuro como una nublada mañana de primavera, y la ligera niebla se arremolinaba hacia afuera para envolverlos a ambos. La expresión de Anfang se volvió tensa por la concentración mientras la niebla rodaba sobre él. Lindy comenzó a rodearlo mientras continuaba jugando, y la mirada estrecha de Anfang dudó antes de moverse para seguirla. Con cautela, avanzó hacia Lindy,
devorando rápidamente la corta distancia entre ellos. El débil sonido de un trueno retumbó en sus oídos mientras una neblina de calor brillante comenzaba a surgir de su cuero cabelludo desnudo, alejando la niebla empalagosa. Cuando él cambió sin problemas a una postura ofensiva y se abalanzó, ella estaba lista. Un fresco y oscuro inundaba los meridianos de sus piernas, y los bordes de su ser se volvían borrosos a medida que fluía alrededor de su golpe inicial y el que lo seguía, esquivando con gracia y apenas tartamudeando en su canción. Mientras se apartaba del camino de su tercer golpe, se esquivó hacia un lado, desconectándose del alcance cuerpo a cuerpo increíblemente rápido mientras sus extremidades se difuminaban y sombras vacilantes se alejaban de los dobladillos de su vestido. Mientras Anfang giraba para mirar hacia su nueva dirección, moviéndose ya para cerrar la distancia que había recorrido, comenzó la segunda técnica de la melodía del Valle Olvidado. La niebla se volvió oscura y espesa. Anfang se sacudió, mirando a su alrededor desconcertado mientras las formas cambiantes en la niebla atraían su mirada y permitían que Lindy se alejara aún más, desvaneciéndose en las sombras brumosas. Su canción resonó, aparentemente desde todas partes ahora, y dio pocos indicios de su posición. Aún así, se encontró en un punto muerto. Anfang avanzó con cautela a través de su niebla, buscándola, pero tenía pocas opciones ofensivas y quería atacar mientras mantenía su niebla. En una pelea real, eso sería un problema, pero en un simple combate de demostración. Su canción se cortó y Anfang inmediatamente cayó en una agachada defensiva. No fue suficiente, ya que un cuchillo de entrenamiento desafilado golpeó entre sus omóplatos con un golpe. «Ese es mi golpe», dijo Lindy con picardía mientras las nieblas comenzaban a disolverse bajo la luz del día, revelando su posición. Anfang le dedicó una sonrisa de disgusto mientras se agachaba y recogía su cuchillo. Él le hizo una reverencia amistosa mientras ella se acercaba y se la devolvió. «Parece que necesitamos iniciarte en un arte de percepción, Fan», la voz de Angian sonó desde fuera de la niebla que se despejaba. «Es un buen arte», añadió, elogiando a Lindy. Lindy sonrió y el calor brotó en su estómago. Fan Yu todavía la miraba con el ceño fruncido, por supuesto, pero tanto Angian como Heo Xiulan parecían ligeramente impresionados. «¿Entonces le daré algo de poder?», Heo Xiulan preguntó suavemente, mirando a Angian. Si Lindy está listo para un combate completo, Angian estuvo de acuerdo. Lindy asintió decisivamente mientras Heo Xiulan paseaba, con una sonrisa ligeramente cruel floreciendo en sus labios. Casi se sintió un poco mal por los chicos en el próximo spar. Contacto 2. Forja del Destino C34, Paz Menguante 2 Capítulo 34 La Paz Menguante 2. Entre la lección del Elder Zhou, continuar cultivando su físico en el respiradero y practicar con Angian y los demás, Lindy se sentía bastante desaliñada cuando se desplomó en la sala de conferencias del Elder Zhou. Ella sospechaba que también lo parecía dadas las manchas oscurecidas por el sudor en su vestido y las rosaduras, suciedad y otras marcas de ejercicio intenso que había recogido. Lindy estaba agradecida de que el aroma a rosas que Heo Xiulan le había comprado fuera lo suficientemente fuerte como para que no oliera completamente terrible además de eso. Lindy se sintió aliviada de que la llamaran al comienzo de la clase a pesar de las miradas desdeñosas que recibió de los otros discípulos. Podían menospreciarla todo lo que quisieran, ella fue la que recibió el premio. Tanto ella como Li Sujin habían vuelto a pasar el corte, junto con el aparentemente invencible Hi-Rong, quien le lanzó una mirada compasiva mientras ella bajaba para pararse a su lado. La razón de Hi-Rong quedó clara cuando Huang Da se unió a ellos al final del pasillo y se abrió paso entre ella y Li Sujin. Ella le frunció el ceño, pero él simplemente le devolvió la sonrisa y rozó la mano con la de ella. Ella se lo arrebató antes de que él pudiera hacer algo más. El último de ellos fue Gang Wangli, quien aparentemente estaba trabajando duro en estas últimas semanas. Una vez que comenzó la lección real, Lindy pudo relajarse y concentrarse. Hoy estaban terminando la formación de personajes y pasando a los significados de las cadenas y combinaciones básicas de personajes. Lindy se alegró de que el Elder Zhou hubiera decidido enseñar esto. Ahora que tenía algunos conocimientos básicos de las formaciones, no tendría que confiar en Bai Meisen para identificar ningún talismán que encontrara. Tal vez si obtuviera la recompensa del pase de archivo, Lindy consideraría investigar más sobre el arte. Como mínimo,
Poder instalar alarmas en su casa parecía una buena idea, y tal vez necesitaría saber cómo desactivar esas cosas y sus planes a medio hacer para vengarse de sus detractores iban a dar frutos. Los días siguientes transcurrieron de manera muy similar, una confusión constante de cultivo, entrenamiento y práctica. Podía sentir que su cuerpo seguía fortaleciéndose, absorbiendo él y que dispersaba en su piel y músculos. Se estaba acercando a algún tipo de límite y Ellie comenzó a presionar contra los límites externos de su cuerpo. Cuando estaba demasiado cansada para seguir practicando, generalmente mucho después del anochecer, se sentaba y practicaba con su flauta, dominando lentamente el siguiente compás de su melodía. Fue difícil, pero sentía que estaba progresando rápidamente. Podía verlo y sentirlo en su mente, las pruebas y tribulaciones de un nuevo viajero, perdido en la oscuridad, rodeado de ojos hambrientos. Parecía que la segunda medida tenía como objetivo mostrar esa ansiedad y ese miedo y traerlos al mundo dentro de su niebla. Lindy decidió entonces que comenzaría a usar Forgotten Vale Melody en la clase del Elder Soul cuando dominara completamente este nuevo verso de la canción. Hasta entonces, sin embargo, tenía otras preocupaciones. Angian había dicho que estaría bien llevar a sus amigos al entrenamiento hoy. Ella realmente esperaba que las cosas salieran bien, pero estaba empezando a parecer poco probable dada la creciente renuencia y tensión que Sulim estaba mostrando a medida que se acercaban al campo. «Te relajarás ya», dijo Lindy irritado, mirando a la chica a su derecha. Las orejas de Sulim se contrajeron violentamente ante el sonido y la cola esponjosa que ondeaba agitadamente detrás de ella se puso rígida. «Incluso si esto no funciona, nadie les hará daño a ninguno de ustedes». Angian no haría eso. «Lo dices tú», resopló Sulim. «¿Crees que eres la primera chica que cree que un noble bonito era un buen chico? La única razón por la que estoy aquí es porque ustedes dos siguieron insistiéndome al respecto». Li Sujin también parecía nerviosa, retorciéndose las manos mientras miraba las formaciones en la puerta. «Si Lindy dice que está bien, estoy dispuesto a confiar en ella, y realmente necesitamos practicar un poco más con este tipo de cosas». Lindy estaba contenta de haber hablado con Li Sujin la semana pasada. La otra chica todavía no quería lastimar a nadie, pero Li Sujin al menos estaba dispuesta a aprender a defenderse mejor. «Como sigo diciendo, todo estará bien. Esto es solo entrenamiento y el campo no se bloquea ni nada. Puedes irte cuando quieras». Sulim todavía parecía reacia, sus orejas caían contra su cabeza mientras miraba fijamente la puerta, pero no continuó objetando mientras Lindy los guiaba al campo. Esta vez ya todos estaban presentes y esperando. Angian y los otros chicos estaban charlando sobre algo, y Heo Siulan estaba sentado en una piedra ancha, meditando. Todos levantaron la vista cuando ella y sus amigos entraron. Le costó toda su fuerza de voluntad no encorvarse defensivamente, pero lo logró. Las reacciones fueron en gran medida las que ella esperaba. Un ceño fruncido de desagrado por parte de Fan Yu con una saludable dosis de desdén. Amabilidad neutral por parte de Angian y Anfang con un toque de cautela en los ojos entrecerrados del niño mudo mientras miraba a Sulim. Y Heo Siulan estudió a las dos nuevas chicas con ojos agudos, con sus labios pintados en una delgada línea. Lindy suspiró mientras escuchaba el gruñido bajo que provenía de la garganta de Sulim detrás de ella. «Buenas tardes, Lindy». Angian fue el primero en romper el silencio, con un tono optimista. «Lo mismo para ti. Sulim y Li Sujin, ¿verdad?» Muchas gracias por tu invitación», respondió Li Sujin, haciendo una reverencia apresurada y algo torpe. «Lo que dijo, supongo», Sulim gruñó, cruzando los brazos y luciendo todo menos agradecida. «TCH. Bueno, al menos uno de ellos es educado», Fan Yu resopló mientras miraba fijamente a Sulim. Esperar más de una bestia probablemente era inútil. «Vete a la mierda», espetó Sulim. «No soy más bestia que tú». Mientras Fan Yu se hinchaba furiosamente, Heo Siulan habló. Por más vulgares e innecesarias que fueran sus palabras, no había necesidad de preocuparse por ello, querida Yu. Heo Siulan se puso de pie y se quitó el vestido. «Correcto. No hay necesidad de que las cosas se calienten», respondió Angian, con un tono ligeramente tenso. «¿Por qué no nos cuentan ustedes dos lo que hacen? Podemos descubrir cómo incluirlo en nuestros ejercicios». Los amigos de Lindy guardaron silencio hasta que ella los miró con una expresión suplicante.
Chicos, por favor. No llegaremos a ninguna parte si ni siquiera saben en qué quieres trabajar. Tengo la intención de centrarme en las artes curativas, respondió Lee Soo-jin en voz baja. Aún no lo he dominado lo suficientemente bien como para arreglar algo más que pequeños rasguños. También he estado practicando una técnica de movimiento a base de agua. Aunque es bastante simplista. An-fan parecía interesado e incluso Fan-yu asintió en su dirección, aunque continuó frunciendo el ceño ante Su-lin. Heo-Siulan simplemente sonrió enigmáticamente. Ilusiones y Foxfire, dijo Su-lin en breve. El fuego es más fuerte si tengo el objetivo bajo mi ilusión. Como se esperaba de un zorro, Fan-yu se burló. De poco sirve, salvo para desviar a los hombres y hacer de embaucadores. ¿Quieres probarlo, gordito? Su-lin respondió oscuramente. Estoy seguro de que prepararías una buena comida. Como si yo fuera a sentirme tentado, se burló, volviéndose hacia An-hyan. ¿Debemos perder el tiempo con esto? La otra chica la puedo entender, los curanderos son útiles y requieren mucho talento, pero esta criatura grosera se unirá a nosotros. Ella es mi amiga. Por favor, no hables así de ella, dijo Lee Soo-jin con solo un poco de temblor. Puedo ver el punto de Yu. Entre Lindy y yo, ella tiene poco que ofrecer que no nos vaya mejor, dijo clínicamente Heo-Siulan. Tampoco estoy seguro del otro. ¿Estás seguro de que tienes el descaro de estar en un campo de batalla? Heo-Siulan preguntó, volviéndose hacia Lee Soo-jin. Entiendo que te has estado apoyando en Lindy para avanzar tan lejos como lo has hecho y deseas permanecer con ella, pero tal vez serías más adecuado para un papel en segundo plano. Los hombros de Lee Soo-jin se desplomaron, pero antes de que pudiera responder, Lindy intervino. Heo-Siulan, por favor no seas grosero con mis amigos, dijo rotundamente. Lee Soo-jin estuvo conmigo cuando peleamos contra Juan Da. Le irá bien con un poco de práctica. Su-lin también. No les estoy pidiendo que les permitan unirse a su grupo de forma permanente. Ni siquiera te estoy pidiendo que seas amigo de ellos. Solo quiero ayudarlos a practicar y pulir sus habilidades. La mirada aguda de Heo-Siulan se encontró con la de ella, pero Lindy no vaciló y miró directamente a la otra chica. Supongo que puedo confiar en tu juicio sobre esto, respondió Heo-Siulan lentamente. Aunque en serio. La niña tiembla como una hoja. Tendrás que dejarla valerse por sí sola en algún momento. Lindy asintió una vez y tomó la fotografía. Ella iba a tener que hablar con Heo-Siulan más tarde. Ella esperaba que a la otra chica no le agradaran sus otros amigos, pero podría haber algo más en su disgusto. Fan-yu, entiendo tus objeciones, pero te pido que confíes en mi juicio en esto. Como dijo Lindy, son solo compañeros de entrenamiento temporales. No hay necesidad de preocuparse tanto por esto, le dijo An-hyan tranquilizadoramente al otro chico. Cuantos más oponentes practiquemos, más fuertes seremos, ¿verdad? Bien, Fan-yu quedó derrotado. Como dices, An-hyan. No es que tenga derecho a contradecirte, los hombros del chico se desplomaron, pero su ceño fruncido volvió un momento después. Gracias, dijo An-hyan, aparentemente aliviado. De todos modos, para la primera ronda, separémonos así. La siguiente sesión de entrenamiento fue incómoda y difícil, pero sintió que Lee Soo-jin y Su-lin al menos obtuvieron algo de ella. Entre su entrenamiento y el de Heo-Siulan, así como algunos consejos de An-hyan, Lee Soo-jin comenzó a mejorar gradualmente en evitar ataques, y Su-lin parecía interesada en la forma en que An-hyan manejaba su espada. Cuando se fue, Su-lin miraba pensativamente sus cuchillos enfundados. Cuando aparecieron para entrenar al día siguiente, Su-lin había adquirido una espada y se puso a practicar con ella, ignorando cuidadosamente a Fan-yu y a los demás a favor de pedirle consejo a An-hyan. La atención que la niña zorro prestaba a An-hyan puso a Heo-Siulan de mal humor, y cuando los dos estaban en lados opuestos de un larguero, las cosas se calentaron bastante rápido. La cola de Su-lin terminó en llamas ese día y Heo-Siulan perdió una de sus mangas por las brasas de la otra niña. Lee Soo-jin sufrió más de un comentario mordaz sobre su falta de confianza y condición física. Aunque mejoró, Lindy notó que se volvía más retraída a medida que avanzaba la semana. Los resultados fueron, en el mejor de los casos, mixtos, pero Lindy consideró que las sesiones de entrenamiento conjuntas valieron la pena. Sin embargo,
no podía, en conciencia, intentar concertar otra sesión. Con la cantidad de entrenamiento y cultivo que estaba haciendo Lindy, ya era tarde en la semana cuando llegó a lo último en su lista de tareas pendientes para la semana, es decir, dirigirse al mercado para echar un vistazo más largo y finalmente deshacerse del personal. Su tiempo se redujo aún más cuando decidió intentar averiguar el estatus del propietario original. No tenía ninguna duda de que la niña iba a querer recuperar la cosa, pero había tenido tantas otras cosas de las que preocuparse que hasta ahora se le había olvidado investigar el asunto. Fue necesario investigar un poco, pero finalmente aprendió algunas cosas. La niña que era dueña del personal había sobrevivido a su encuentro y se llamaba Sumei, y el niño que había estado con ella allí abajo era Sufón, su hermano gemelo. Ambos habían desaparecido casi aislados tras la prueba, por lo que no había visto a ninguno de ellos por ahí. La nueva información no cambió su cálculo, por lo que simplemente llevó al personal al mercado para vender. Lindy había pasado toda la tarde dudando de un lado a otro sobre la posibilidad de cambiar el personal por un solo talismán costoso o como garantía de un artículo personalizado, pero al final, decidió simplemente apuntalar sus debilidades inmediatas con las ganancias de la venta del personal, un juego de finos cuchillos de acero con formaciones inscritas para mayor nitidez y durabilidad, un chaleco protector similar al que Su Ling había usado debajo de su vestido, y un talismán defensivo. Lindy pasó el resto de esa tarde intercambiando varias pastillas para ayudarla con su entrenamiento planeado para la próxima semana. Finalmente, cuando la semana se acercaba a su fin, Lindy dominó el segundo compás de la melodía del Valle Olvidado, lo que le permitió utilizar dos nuevas técnicas, diapasón del viajero perdido y disonancia en la noche. Su primer partido al día siguiente la encontró en compañía familiar. Ella y Heo Xiulan fueron emparejados como apoyo y campo de tiro para Gang Wangli. Se enfrentaban a Lu Feng, Hon Lin y un tercer chico cuyo nombre ella no conocía. El niño desconocido estaba armado con un arco y colgado detrás de los otros dos. ¿De verdad tuviste que recoger un equipo tan sencillo? Lindy suspiró mientras Heo Xiulan hablaba, mirándola con frustración. Entiendo que piensas que son útiles, pero ¿cuero marrón liso? Y los patrones de las plumas son tan desiguales, claramente trabajo amateur sin mencionar lo gruesas que hacen que se vean tus muñecas. Te dije que son solo temporales hasta que pueda permitirme cosas mejores, respondió Lindy, tocando la flauta en su mano mientras observaba a sus enemigos al otro lado del campo. Además, también usas guantes. Heo Xiulan olfateó altivamente. El guante es lo mejor de la piel Aswinder, cortado para ajustarse perfectamente a la forma y no impedir mi rango de movimiento de ninguna manera. No se compara en absoluto, respondió ella, sonando ofendida. Señorita Ling, señorita Heo, el chico alto y rubio que estaba parado frente a ellos retumbó. Este no es el momento de conversar sobre estas cosas. Si bien es cierto que no se puede subestimar la importancia de una buena personalización y coordinación de los equipos, ahora es el momento de centrarse. Necesitaré toda tu atención para cuidarme las espaldas mientras luchamos contra ese perverso diablo occidental y sus viciosos compatriotas. La expresión severa y seria de Gang Wangli era la misma de siempre. En realidad hablaba en serio. Oh, estoy seguro de que Lindy vigilará muy de cerca tu espalda, respondió Heo Xiulan brillantemente, mirándole a Lindy con una mirada divertida. Lindy se sonrojó y miró fijamente a la otra chica. Heo Xiulan simplemente no abandonaría esa idea. No perderemos hoy, confirmó Lindy, alejándose deliberadamente de la otra chica. Tengo algunas técnicas nuevas que probar. No sabrán qué les pasó. Gang Wangli la miró con curiosidad, pero asintió cuando se dio la vuelta para enfrentarse al otro equipo. Como usted dice, señorita Ling, señorita Heo, te confiaré la retaguardia del campo, nadie pasará ni tocará un cabello sobre vuestras cabezas mientras yo todavía esté de pie hoy. Lindy hizo una mueca. Allí fue haciendo ruido otra vez. El partido comenzó poco después y Lindy comenzó a jugar. Una flecha fue esquivada, dejada de lado por su refinado control de las corrientes de aire que la rodeaban, y su música subió de volumen, impulsada por ese mismo viento para superar incluso el grito de batalla de Gang Wangli. La niebla se extendió y ella hizo una mueca mientras sentía que Eli se drenaba al excluir tanto a Heo Xiulan como a Gang Wangli del efecto de su niebla.
Ella escuchó el crujido retumbante del puño enorme de Gangwangli haciendo cráter en el suelo, y los ruidos metálicos cuando Hon Lin lo golpeó media docena de veces por turno. Las lanzas de fuego de Heo Xiulan cortaron líneas ardientes a través de la niebla mientras Lindy se movía hacia una mejor vista para controlar los movimientos de Lu Fen. Alejándose constantemente de su posición inicial, Lindy pasó al siguiente verso y se dejó fluir con la niebla. Esta vez no la sacarían tan fácilmente. Completando la segunda técnica, diapasón, y oscureciendo la niebla, sintió una sacudida de satisfacción al ver al arquero intentar retirarse de la niebla solo para encontrarse corriendo en círculos. Luego, por primera vez en una verdadera batalla, comenzó la tercera técnica de la melodía del Valle Olvidado, disonancia en la noche. Una nota alta y aguda anunció su comienzo y la niebla cobró vida. Grupos de niebla agitada se oscurecieron, formando rostros bestiales aterradores y garras desgarradoras. Los fantasmas sombríos invadieron a sus enemigos, con los ojos brillando con una luz roja apagada. Sus garras y colmillos inmateriales aún eran débiles, apenas hacían más que rasgar telas y rascarse la piel, pero la distracción de ser acosada por enemigos oscuros era más que suficiente para darle la ventaja a su equipo. Hon Lin cayó primero, lo agarró físicamente con una mano gigantesca y cayó al suelo como si fuera una pelota de niño. Lu Fen y el otro niño cayeron después, resistiendo rayos fulminantes y ráfagas de llamas del risueño Heo Xiulan, e incapaces de hacer más que molestar al gigante en el que se había convertido Gangwangli al final de la pelea. Lindy no se había dado cuenta antes, pero parecía que su arte se hacía más fuerte cuanto más duraba la batalla, con el correspondiente efecto en su altura y masa. Gangwangli medía casi 4 metros de altura al final de las cosas. Pero fue uno de sus nuevos cuchillos el que puso fin a la batalla. Ella envió a Lu Fen girando hacia el suelo con una espada enterrada en su hombro. Lindy se sintió entusiasmado con la victoria. Ella podría hacer esto. Puede que no fuera la más fuerte, pero tampoco era débil. Contacto, 2. Forja del Destino Bono 7, Rencor Bono 7, Rencor. Esa maldita cicatriz todavía me picaba. Su Lin apretó y soltó las manos, resistiendo la tentación de rascarse mientras se abría paso a través del acantilado derrumbado. Tenía que tener cuidado de no desalojar la roca suelta y la tierra bajo sus pies, o se encontraría con un desagradable deslizamiento. Sus oídos se contrajeron y luego captaron un sonido, y Su Lin se detuvo muerta, con una llama azul pálido floreciendo en las yemas de sus dedos mientras agitaba la cabeza. Solo para ver un pequeño conejo marrón escapando entre la maleza. Su Lin dejó escapar un suspiro andrajoso, frotándose el cabello con la mano. Tenía que controlar sus nervios, eso no la ayudaba. Ella sabía muy bien que si reaccionabas a cada pequeña cosa, terminarías perdiendo el verdadero peligro, al menos por agotamiento. Entonces, dejando escapar un resoplido superficial, se obligó a relajarse un poco y volver a escalar. Ella no sabía por qué estaba sorprendida. Por supuesto, la tregua fue un montón de tonterías, destinadas a dar cobertura a los que ya eran fuertes. Eso fue todo lo que alguna vez fueron las reglas y leyes. Las reglas no habían detenido a ese pervertido, como tampoco habían impedido que esos imbéciles se llevaran todo después de la muerte de Gran. Prácticamente podía oír la voz chirriante de los viejos murciélagos en sus oídos recordándole lo que ya sabía. ¿Quieres que te dejen en paz, niña? Entonces te haces un hueso demasiado grande para tragarlo. ¿Alguien quiere hacerte daño? Haz que se ahoguen con él. Y si no puedes lograrlo, mantén la cabeza gacha y mantente fuera de la vista, ¿entiendes? Entonces, cuando un niño imbécil le pisoteaba la cola, los enviaba a casa llorando con la nariz ensangrentada y un diente astillado, y cuando sus padres venían a quejarse, la abuela les decía que se fueran a la mierda o que sufrieran un aumento de precio. La ventaja de ser el único boticario medianamente decente del pueblo. Ser un hueso demasiado grande para tragarlo. Por supuesto que se rompió después de que ella murió, pero luego llegaste al segundo consejo, ¿no? Mantente en los bordes, mantén la cabeza gacha. Recoger, luchar, vivir. Asegúrate de que fuiste demasiado problemático para perseguirlo. Pero eso no fue suficiente, aquí no. La gente que la rodeaba era demasiado fuerte y los recursos demasiado escasos. Probablemente podría sobrevivir en el corto plazo, encontrando un agujero y escondiéndose en él, pero siempre se mantendría pequeña,
siempre se mantendría débil si hiciera eso. Ella no se hacía ilusiones sobre los límites de su capacidad. Ella nunca sería una de las personas que dominaban las cosas desde arriba, ese no era su objetivo. No, ella solo necesitaba un núcleo sólido de fuerza, suficiente para sobrevivir a ser arrojada a los bárbaros durante media década y cambiar. Entonces ella podría irse y retirarse, como ese viejo borracho capitán de milicia en casa. El problema, reflexionó Su Ling oscuramente, era Li Sujin. Estrechando los ojos, Su Ling dobló las rodillas y saltó, saltando para agarrar un asidero en el acantilado de arriba. Esa chica, a veces Su Ling se sentía como un cachorro tonto. Todas sonrisas estúpidas e inocentes y entusiasmo, como si el mundo no estuviera esperando simplemente para bajar la bota. Sin embargo, ahora no podía evitar enojarse, ahora que las ilusiones de las otras chicas se habían roto. Su Ling sabía perfectamente que había sido medio salvaje cuando llegó aquí, había sido una compañera de casa de mierda y desagradable en general, pero Li Sujin. Esa chica tonta había seguido siendo amable de todos modos. Era la primera vez que tenía una conversación real que no era solo burla y amenazas desde que murió Gran. Con un gruñido, Su Ling se arrastró hasta el borde del acantilado y miró a su alrededor. Quedaba algo de matorral, los árboles que habían estado aquí arriba se habían caído en el deslizamiento de rocas, pero este lugar todavía funcionaría. Sin embargo, cuando comenzó a dirigirse hacia el pequeño cañón por el que había venido aquí, sus pensamientos se volvieron hacia Li Sujin, su amiga. La otra chica estaba mejor, algo que Lingyi había dicho que asumía. Ella todavía tenía cierta desconfianza hacia ese, reconoció a otro carroñero después de todo, pero Su Ling negó con la cabeza. Si Lingyi hubiera querido traicionarlos, se habría puesto del lado de ese pervertido de Huan y luego habría ido a ver a la princesa serpiente para darle la bota y llevarse el premio para ella. No, ella estaba bastante segura de que la niña no actuaría en su contra. Aún así, pensó con tristeza, las cosas solo iban a empeorar a partir de ahora, esas reglas simuladas, por débiles que fueran, pronto caerían. De regreso a la zona de viviendas, Su Ling prácticamente podía oler el resentimiento y la envidia que atraía a Li Sujin. La niña siempre estaba presumiendo en esas lecciones para ancianos, aunque por la forma en que hablaba de ello, no lo veía así. Sin embargo, Su Ling sabía que así lo veían muchas de sus hermanas de secta. Preparando pequeñas mierdas, enojándose por haber sido mostrados, por haber sido pasados por alto para recibir elogios. Lingyi era igual, pero en lo que respecta a la velocidad casi extraña de su cultivo y el crecimiento de Sui. Sin embargo, Lingyi tenía a la princesa serpiente y, al final, Li Sujin solo tuvo a la humilde Su Ling. Ella sonrió con amarga diversión ante el pensamiento mientras llegaba a la parte trasera del cañón y a la estrecha grieta que le esperaba allí, conduciendo de regreso a un pequeño sistema de cuevas que había encontrado en su primera semana. Tenía algunos suministros almacenados aquí, pero iba a ser necesario almacenar más. Ella, no, necesitaban un refugio, algo para lo que la cueva de aquí atrás serviría muy bien. Ella simplemente tendría que trabajar un poco para atrapar el lugar. Se acercaba el invierno y los lobos salían a merodear. Ojalá pudiera hacer que Li Sujin viera eso. Contacto 2. Forja del Destino C35 Paz Menguante 3 Capítulo 35 y La Paz Menguante 3. Lo siento si la pregunta es presuntuosa, pero ¿cómo puedo obtener conocimiento sobre el sucesor del arte de cultivo del alma argenta? Lingyi preguntó con la cabeza inclinada. Ella había considerado cómo formular esta pregunta todo el día, nerviosa de que la vieran de mala educación. Aunque le resultó más fácil acercarse al Elder Su, la mujer no era tan intimidante como el Elder So, todavía estaba preocupada. La energía medicinal que aumentaba en sus venas, nervios y canales no ayudó. Había hecho todo lo posible con los medicamentos, llegando incluso a utilizar una de sus preciosas pastillas Sable Light. Sus dedos de las manos y de los pies hormigueaban casi dolorosamente y su piel cantaba de sensación al rozar incluso la más mínima brisa. Era increíblemente difícil permanecer quieta así sin inquietarse cuando sentía como si sus huesos intentaran vibrar para liberarse de su carne. Incluso sus pensamientos estaban llenos de un zumbido bajo e irritante mientras su dantian irrumpía y se agitaba, haciéndola sentir incómodamente estirada. El Elder Su la miró con una ligera sonrisa.
Ella no parecía perturbada por la pregunta. En todo caso, había un toque de diversión en los ojos de la mujer mayor. Lindy se estremeció cuando sintió la mano suave y fría del anciano en su frente. Me sorprende que hayas logrado concentrarte tan bien como lo hiciste en mi conferencia. Estás ardiendo, jovencita. Lindy no pudo evitar inquietarse incómodamente cuando el Elder le quitó la mano de la frente y luego presionó dos de sus dedos contra la garganta de Lindy. Era inútil estar nervioso. Si el Elder quería hacerle algo, lo haría, y no había nada que Lindy pudiera hacer para detenerla. Creo que es importante que aprenda todo lo que pueda sobre formaciones mientras tenga la oportunidad de hacerlo, respondió Lindy, tragando ansiosamente mientras la anciana tarareaba suavemente y ahuecaba su barbilla. El Elder levantó la cabeza de Lindy para que pudiera mirarla directamente a los ojos. ¿Pasa algo?, preguntó Lindy, incapaz de contener la pregunta. Ninguna de las pastillas que había comprado en el mercado tenía ninguna advertencia. Siempre me alegra tener un estudiante apasionado por lo que enseño, respondió el Elder retirando la mano. Para ser honesto, no te había tomado por el tipo de persona que se concentra en ese tipo de cosas. Lindy se retorció bajo la mirada del Elder mirando hacia un lado. Solo quería asegurarse de estar preparada para el final del periodo de tregua. No te preocupes, continuó el Elder cesando su examen. Simplemente estaba confirmando una sospecha. Realmente tuviste buena suerte durante el examen del Elder de haber adquirido una pastilla así. No es de extrañar que apenas puedas quedarte quieto. Lindy se puso rígido, esperando que no hubiera nadie al alcance del oído. Por supuesto que la sabía, otros también tenían preguntas para los ancianos. Yo, no lo negaré, admitió con cuidado. Nadie te escuchará, niña, respondió amablemente el Elder Para expandir tú y tanto como lo has hecho desde que llegaste y al mismo tiempo ascender tan rápido en otras áreas. Es bastante obvio para alguien con conocimiento de tales cosas. Esa amiga tuya, la chica Bai, probablemente se consideraría afortunada de tener una pastilla así. Ten cuidado si te queda algo. Lindy tragó, con la boca seca. ¿La píldora Sable Light fue tan valiosa? Ella sabía que la había ayudado mucho, pero... Gracias, Elder dijo Lindy. Aunque todavía no había recibido su respuesta. Sobre el arte sucesor. Las artes más avanzadas suelen estar en el segundo piso del archivo. Al igual que el primero, se puede acceder con suficientes puntos de secta o un pase de anciano. ¿Puntos de secta?, preguntó Lindy. Ella pensó que había visto algo así en los papeles pegados al tablón de anuncios del salón principal del edificio. El salario por realizar tareas para la secta, explicó el Elder El sistema se explicará al final de la semana, pero en pocas palabras, los discípulos pueden realizar tareas para la secta. A su vez, serán recompensados con puntos, que podrán canjearse por diversos privilegios o simplemente por piedras espirituales. Dejaré la explicación más detallada al Elder Jiao. Lindy asintió en señal de comprensión. De todos modos, ella no molestaría al Elder por eso si se lo explicaran pronto. Entonces solo tengo que trabajar un poco, murmuró Lindy en voz baja. Eso fue más sencillo de lo que esperaba. El arte de cultivo de Argent Genesis, el arte sucesor de Argent Soul, solo se proporciona a aquellos que son elegidos para convertirse en discípulos de los picos interiores, continuó el Elder Esa selección no se producirá hasta fin de año, así que no te preocupes demasiado por el momento. Ahora, corre, señorita. Parece que necesitas urgentemente un poco de cultivo. Lindy asintió apresuradamente y se hizo a un lado, agachando la cabeza nuevamente y murmurando un agradecimiento. El Elder tenía razón, realmente necesitaba quemar algo de esta energía. En la tarde del día siguiente, se sentía significativamente mejor, incluso si se encontraba nerviosa e inquieta cada vez que estaba quieta. Podía sentir que la piscina de Sui se expandía nuevamente, la base formada por su práctica del alma argenta estirándose y deformándose para contener el lago profundo y tranquilo que Sui estaba comenzando a formar. Había decidido centrarse en sus artes esta semana, practicando diligentemente con sus cuchillos en el entrenamiento del Elder mientras tocaba las relajantes notas de la melodía de Forgotten Vale en el respiradero con sus amigos. Aún se le escapó una mejora sólida real de cualquiera de los dos.
El siguiente compás de la melodía fue más complejo que cualquier cosa que ella hubiera intentado tocar, y no podía entender del todo el significado y el sentimiento de las palabras que la acompañaban. Lindy enfrentó un desafío más físico con Zephyr's Breath. Ella simplemente no podía manejar el flujo del viento lo suficientemente bien como para dominar el movimiento en espiral necesario para su técnica final. Geosiod al menos no lo suficientemente bien como para hacer más que levantar polvo y hacer que la ropa de todos revoloteara. Cada uno se preparaba a su manera para el fin de la tregua. Geosiolan tenía la intención de abrirse paso hasta Yado. Sulin había tomado con calma su mala recepción en la sesión de entrenamiento conjunta, concentrándose mucho en practicar con su nueva arma, la espada. También cultivó físicamente, ocasionalmente empujando a Lindy en busca de consejo o molestándola para que entrenara. Bai Meisen era inescrutable, simplemente sentado en absoluta quietud junto al respiradero. Tenía la intención de completar la técnica Argent So esta semana. Sin embargo, Li Sujin, a pesar de todo lo que había logrado hasta llegar a Lake Red Soul y Med Gold Physique, parecía haberse retirado nuevamente. Mientras caminaban hacia la sala de conferencias desde el respiradero, Lindy rompió el tema. Lamento verte empujado a esa sesión de entrenamiento la semana pasada. Lindy comenzó de manera incómoda. No pensé que Geu Xiulan sería así. Geu Xiulan siempre había sido agresivo y dominante, pero el desdén por Li Sujin había sido inesperado. Por favor, no te disculpes. Aunque fue un poco difícil, me beneficié de ello, Li Sujin respondió antes de murmurar. Después de todo, ella no estaba equivocada. Lindy miró preocupada a su amiga. Ella lo era. No es como si te estuvieras aprovechando de mí. Nos estamos ayudando unos a otros. No se siente así, dijo con tristeza Li Sujin. Sont. No soy una persona fuerte. No quiero ser una carga para mis amigos. No lo eres, dijo Lindy obstinadamente. Me has ayudado tanto como yo te ayudé a ti. Te mantienes bien. Parecía que Li Sujin quería protestar más, pero al final sonrió débilmente. Por supuesto. Gracias, Lindy, dijo en voz baja. No hay problema, resopló Lindy. La preocupación por el fin de la tregua nubló sus pensamientos. Solo le quedaban unos días para prepararse, pero no pudo evitar preguntarse, ¿qué tan bien resistiría Li Sujin el desastre que se avecinaba? Contacto, tos.